buenas tardes. Vamos a comenzar hoy esta apasionante charla a vista de dron. ¿Vale? Vamos a hacer hoy una de nuestros webinars que hacemos en semidirecto porque hay público aquí, algo de público en la sala, lo cual agradecemos a todos los que estáis asistiendo ahora mismo también en streaming, en esta emisión desde Zoom. Se está grabando, sí, confirmo que sí. Entonces luego la tendremos también disponible en YouTube en unos días. Y bueno, pues vamos allá. Entonces seguimos admitiendo aquí en la sala, que vamos entrando, como ya sabéis, los que ya nos conocéis, somos estrictamente puntuales, tanto al inicio de la charla como a lo largo de la charla. Tratamos de que todo vaya fluido y contando con vuestra colaboración. Evidentemente, lo que pedimos siempre, por favor, que a ser posible quitémosle el sonido, ¿vale? Procuréis desconectar el sonido, podéis luego conectarlo, ya veremos en los turnos de preguntas, el vídeo, los que quieran ponerlo, que lo pongan, siempre que lo que emitan sea visible, estupendo. Aquí vamos a hacerlo, como decimos, a vista de dron, con lo cual nos vale casi todo. Tenemos ahí alguna gente conocida. Muchísimas gracias, repito, por estar ahí todos. Seguimos aquí en el proceso de admisión y vamos a ir dando paso ya a presentar la ponencia de hoy, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosilla por aquí, vamos a ver si todo va bien, como debería, aquí en el directo, y es que voy a compartir de momento, seguimos aquí admitiendo. Entonces vamos a hacer aquí, como decía, una breve presentación, una introducción de esta charla, que como sabéis estamos emitiendo aquí desde Ibigo. Mi nombre es Ramón Suárez, soy el CEO, fundador de Ibigo Business Space, aquí en Vigo, y estamos en directo, como decíamos, con algo de público aquí en la sala. Luego haremos un networking, tomaremos un cafecito, lo que consideren. Los que estáis en vuestros lugares remotos, pues lo que consideréis también. Se trata de pasar un rato aquí entretenido, charlando de cosas de lo último. Siempre vamos a traer algo interesante. En este caso, la charla es sobre drones en agricultura 4.0, una realidad. ¿Vale? Estamos en este momento, perdonad que a veces interrumpo un poquito la charla porque seguimos admitiendo a la sala, ¿vale? Aquí desde control. Entonces decía que esto es una realidad, ¿vale? Tanto los drones que se utilizan en infinidad de, como ahora nos contarán, ¿no? Los ponentes, tienen infinidad de aplicaciones, y por otro lado la agricultura, en este caso en particular, aunque veremos que hay muchas aplicaciones, y el 4.0, eso del que tanto se habla. Nosotros aquí desde Vigo hacemos muchas referencias a esta cuarta revolución industrial, y ya en algunos países que lo que ya llaman la sociedad 5.0 incluso. ¿Vale? Entonces vamos a estar también aquí en la cresta de la ola hablando de todos estos temas, ¿no? De la situación de la agricultura, el 4.0, la agricultura de precisión, drones en agricultura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta pantalla que tenéis ahí, si me estoy recordando un poco el cartel de la charla, ¿vale? De lo que se trata, ¿vale? Que es tratar un poco estos temas, y con nosotros tenemos ahí a dos ponentes que he tenido el placer de conocer ya hace algún tiempo, algunos meses. Nos hemos coincidido en un programa de emprendimiento apasionante y bueno, pues aquí está. Este es un caso de que se puede emprender en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿vale? Y en plena pandemia, desde el territorio, desde el rural, desde la más alta tecnología, emprendedores de cualquier edad, de cualquier situación, ¿vale? Aquí estamos continuamente emprendiendo y haciendo cosas nuevas y atrayendo también personas, creando nuevos empleos, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo cual para mí es un placer, es un privilegio poder estar con ellos, con David Blanco, fundador de Venue, y con Vicente Gil, fundador de Sherme, y que ellos han también están criando este nuevo proyecto en el que ahora os van a comentar de qué se trata, con tanta pasión como lo hacen. Con lo cual, bueno, repito, muchísimas gracias por estar aquí.
Esto es un poco el resumen de lo que vamos a charlar hoy, ¿de acuerdo? Y sin más, lo interesante viene ahora, ya hemos dejado aquí 5 minutitos para que todo el mundo se conecte y vamos, repito, agradezco la asistencia, tanto presencial como virtual, y para lo que necesitéis, aquí estamos en Ivigo, Xerme y Venue, y vamos ya a dar paso, voy a dejar de compartir pantalla, en este caso voy a desconectar mi audio, antes diciendo que tenemos el chat activado, con lo cual os agradecemos que si a lo largo de la charla hay alguna pregunta, la hagáis a través del chat para no interrumpir y cuando los ponentes consideren oportuno, pues ellos harán la ronda de intervenciones, de debate, de preguntas, ¿vale? Y luego abriremos una mesa de debate, en principio con las preguntas que estén en el chat y si hubiera necesidad en algún caso de abrir altavoces o vídeo, lo haríamos también en función de la dinámica de cómo vaya esto a lo largo de los próximos minutos. Lo que sí pedimos, por favor, es que las preguntas sean siempre cortas, concretas y al grano de lo que estamos hablando. Temas de interés general o interés que en esta charla nos puedan venir bien aprender a todos. Muchísimas gracias. Doy paso ahora a Vicente y a David para que inicien su charla. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir aquí. Vemos caras conocidas, lo cual también agradecemos, y otros que no, pero poco a poco, seguramente, si estáis interesados en el tema, iremos conociéndonos. Bien, yo soy Vicente Gil, soy técnico agrícola, llevo 35, 36 años trabajando en la agricultura, principalmente a pie de campo, es lo que más me atrae y procuro buscar ese tipo de trabajos. Yo estoy formando una consultora, asesoramiento en producción ecológica, por un lado, y por otro lado, tuve la suerte de conocer a David gracias a la Fundación Roberto Rivas y su programa RR del Territorio. Os puedo decir que en el mes de enero coincidimos. El primer momento fue de rechazo, pero a los 5 minutos, cuando empezó a contarme su proyecto, yo ya estaba enganchado a él. Desde entonces os puedo decir que él más que yo no paramos de trabajar y de tratar de poner esto en marcha. Y estamos aquí con Ramón, uno de los mentores que tuvimos, al cual también agradecemos mucho su colaboración y su apoyo. Y simplemente os voy a comentar el objetivo de esta jornada, que es principalmente presentar nuestros equipos de drones y a la vez tratar de divulgar esta tecnología, el uso de esta tecnología, que ahora mismo creo que es lo que más falta hace. Poder explicar, aclarar, contar y ver el funcionamiento de este nuevo sistema, de esta nueva forma de hacer agricultura. Paso con David. Buenas tardes a todos. Gracias a Ramón, a Vicente, a todos los presentes y los presentes online. Mi nombre es David Blanco, soy fundador de Venue. Soy técnico superior en gestión forestal y técnico superior en salud ambiental, piloto aplicador agroforestal de fitosanitarios. Soy instructor y piloto de RPAs desde hace mucho tiempo y he estado ligado a diferentes proyectos ambientales y agroforestales en estos últimos años. Y bueno, nada, un poco lo que comentaba Vicente, el objetivo de esta charla es visibilizar los equipos de los que se disponen y los avances que se pueden obtener gracias a estos medios. Creemos que a día de hoy se pueden conseguir cosas, digamos, sorprendentes y fáciles de alcanzar y otras difíciles, pero que ya se pueden implementar muchas cosas y las que se implementarán posteriormente. Si quieres comenzamos la charla. Sí, vamos a darle a compartir. Bueno, para empezar, yo os voy a hacer una pequeña reseña de la evolución de la agricultura y el por qué llegamos hasta aquí y por qué hablamos de 4.0. 4.0 realmente hoy en día están todos los sectores productivos, ya hablamos de industria 4.0, vehículos 4.0,
igualmente llegamos ya a la agricultura 4.0. Ahí, bien. La agricultura como tal, identificada, apareció hace 9.000–10.000 años en el Neolítico. Apareció no solo en Oriente, sino parece ser que en distintos puntos del planeta, en un momento más o menos similar, fue apareciendo lo que podemos considerar como producción agrícola. La agricultura 1.0 consideramos como lo que puede ser una agricultura tradicional, con parcelas de pequeño tamaño, con alternancia de cultivos en una rotación congruente con sus necesidades, con la climatología. No existía maquinaria, la tracción era animal, la siega era manual, no había insumos, eran muy escasos y los únicos que había eran los recursos de proximidad y recursos propios. Esto es muy similar a lo que hoy en día catalogamos como agroecología. La foto que veis a la derecha preside mi despacho desde hace muchos años, representa un carro de bueyes en una playa de aquí de Vigo y la pareja recogiendo las algas para abonar los campos. Eran los recursos que tenían a mano. Realmente hoy en día estamos pensando otra vez en las algas para emplearlas como fertilizantes. La agricultura 2.0 viene generada por la revolución industrial. A principios de los años 20–30, cuando surge toda la revolución industrial, después de las guerras mundiales, y la revolución industrial generó pues, un éxodo de la gente del campo a la ciudad a trabajar en las fábricas. El campo se queda un poco más abandonado y los habitantes del campo que quedan amplían su campo de trabajo, su superficie, y empiezan a producir para vender, para suministrar a los obreros en la industria, en las ciudades. Empieza a aparecer la maquinaria, ya hay los primeros tractores, empieza a haber insumos externos, entre ellos menciono el DDT, del cual todavía seguimos sufriendo sus consecuencias, todavía sigue apareciendo residuos de DDT. Fue un gran avance porque mataba las plagas, pero pocos años después nos dimos cuenta que realmente era un veneno que nos estaba perjudicando tremendamente. Menciono RTE, que como uno ya lleva unos años en esto, quiere decir río tinto explosivos. Río tinto explosivos en España, hasta el año 86, era el abono que teníamos. No había otro. Había de varias composiciones, pero el único fabricante de abono que había era de explosivos río tinto. Una consecuencia muy importante que se generó y que realmente es la base de todo lo que vamos a hablar ahora a partir de ahí, fue la agrupación de parcelas. Nosotros, la gente pasó de tener pequeñas parcelas muy homogéneas y que cada parcela la gestionaban de una forma diferente. Podéis ver en el gráfico a la derecha el aparcelamiento que había en el Salnés, en la zona de Pontevedra, la zona del viño del Albariño, el aparcelamiento existente en el año 57, cuando fue el vuelo americano, el famoso vuelo americano, y posteriormente cómo se fue concentrando las fincas. Partíamos de unas pequeñas parcelas muy homogéneas, juntando, resultaron en una más grande, no tan homogénea, con los cambios de suelo que eso genera. A la izquierda podéis ver que esa misma actuación la hacemos en un monte, nos surge mucha más disparidad. O igual se cargan, pero luego se descargan. Unas diferencias tremendas entre ellas, diferencias de suelo, diferencias de orientación, de varios tipos. Esta agrupación de parcelas, aparte de en el suelo, genera un desvío de cauces de aguas que siempre van a quedar ahí marcados y una tremenda pérdida de la biodiversidad. Cuando se paga la pantallita, ¿no? Cuando te pongan aquí 0, ahora está al 77%. Bien, pasamos a la agricultura 3.0. Esta surge a finales de los años 80. Realmente aquí en España yo creo que la detecto a partir de la entrada al mercado común, en el año 87. A partir de ese año empezamos a tener equipos de riego mucho mejores, empezamos a tener tractores, aperos, maquinaria de todo tipo, mucho más variedad, equipamiento muy especializado.
Aparecieron los abonos específicos, muchos otros fabricantes y abonos mucho más específicos, y todo el tema de fitosanitarios pues ya pegó un boom tremendo, y en aquel momento teníamos fitosanitarios, insecticidas, químicos para todo. Mataban todo lo que había, todos los puntos bichos donde le caía encima lo mataban. A la vez, ya a finales sobre los años 90, a finales de los años 90, empiezan a aparecer los primeros sistemas de observación por satélite. Nosotros en Europa empieza a formarse, a constituirse lo que conocemos todos, que es el SIGPAC, y todo esto proviene de unos sistemas, de unas constelaciones, unos grupos de satélites que construyen los distintos países. En Estados Unidos, el que realmente es el GPS, la denominación correcta es el GPS. En Rusia aparece el GLONASS, en China el Beidou, y en Europa la Comunidad Económica Europea lanza la constelación de satélites Galileo. Todos estos satélites, aparte de otros usos, tienen su empleo en la agricultura, y realmente fue el inicio de lo que podemos decir que es la agricultura de precisión. Bien, esta agricultura 3.0, sin limitaciones en el empleo de insumos de todo tipo. Teníamos equipos de riego fantásticos, teníamos agua por todas partes, teníamos semillas, variedades de semillas, teníamos fertilizantes, fitosanitarios químicos, todo tipo de maquinarias. Al final, el abuso de ellas nos lleva a crear problemas muy importantes en el suelo, en el medio ambiente y, por supuesto, en la salud humana. En el suelo nos causan erosión. Tenemos perfectamente detectado y sabemos desde hace muchos años ya que se pierde una cantidad tremenda de tierra arable debido a la erosión, una degradación del suelo, se alteran las capas, se mata toda la materia orgánica y la vida interna que hay, se generan problemas de salinidad, problemas de compactación. Al final, en el suelo se genera una pérdida de la actividad interna propia del suelo. El suelo agrícola no funciona. Depende única y exclusivamente de aportes externos, de todo lo que le vayamos echando. Problemas en la salud humana, pues lo que ya todos conocemos es contaminación por residuos de pesticidas, pérdidas de propiedades nutritivas de los alimentos. Esta forma de trabajar, de producir alimentos de una forma tan acelerada y tan intensiva, hace que las plantas crezcan muy rápido y no les dé tiempo a producir las vitaminas y proteínas que deberían tener. Y los alimentos frescos con muy poca capacidad de conservación, un grado de deterioro muy grande. Y ya, por supuesto, en el medio ambiente nos genera una pérdida de biodiversidad, macro y microfauna, vegetación, una contaminación, nitrificación y agotamiento de los acuíferos, de los pozos, de los cauces, de los embalses, una producción de CO2, una pérdida de variedades de semillas locales que realmente eran las que funcionaban bien, y ya detectamos perfectamente que el cambio climático comienza a afectar en la forma de hacer agricultura. Nos surgen unos nuevos requerimientos para la gestión agrícola, esto todo a partir de los años 90, finales de los años 90. El mercado y el consumidor, y a continuación la administración, nos demandan nuevos requisitos para controlar esta situación. Y a partir de ahí aparecen herramientas como la principal, el cuaderno de campo. Yo antes del año 2000, para hacer mis primeros cuadernos de campo, en lo que me apoyaba era en la libreta del encargado de la finca. Tráeme tu agenda, tráeme tu libreta. Yo tenía apuntado todo lo que había ido haciendo a lo largo de los años. A partir de ahí empiezan los cuadernos de campo. Aparece el SIGPAC con sus recintos, donde ya empieza un poco a definirnos distintas zonas de cultivo. La producción integrada, gestión integrada de plagas, las certificaciones de calidad para garantizar al consumidor un estándar de producción que le dé seguridad alimentaria, que le garantice lo que está comiendo. Aparecen también unos límites en el empleo del nitrógeno, y hay muchas zonas
en España donde el uso de nitrógeno está controlado, no te permiten utilizar más que una cantidad, y aquí en Galicia todavía no, pero debería de haberlas y pronto las habrá, yo creo. Se va reduciendo el número y empleo de fitosanitarios, aparecen los límites máximos de residuos. Los fitosanitarios pasamos de tener cerca de 900, casi 1000 presentaciones de fitosanitarios a finales de los años 90, a tener ya desde hace 6, 7, 8 años 250, 280 presentaciones de fitosanitarios. Seguimos funcionando igual, seguimos controlando las plagas igual o mejor, pero eliminamos muchos que realmente no tenían ni eficacia y eran muy dañinos. Aparece la trazabilidad, aparece la siembra directa, el no laboreo para conservación del suelo, el carnet de manipulador aplicador, el ROPO para control de la maquinaria agrícola. Es decir, empiezan a aparecer una serie de requisitos que en principio el agricultor puede ser reacio, pero realmente vamos comprobando con el paso del tiempo que son muy eficaces. La agricultura 3.0, a la vez que va surgiendo, también es una época, a finales de los años 90, a mediados de los años 90, empieza a haber también como contraposición a esta agricultura, y realmente porque el mercado lo pide, el consumidor lo pide, comienzan a crecer otros métodos de producción, como puede ser la producción ecológica, que empieza a extenderse como método y alternativa en la gestión y producción de alimentos. Otros son la agricultura dinámica, la permacultura, la agricultura sostenible. Todas ellas se mueven bajo una visión holística de la actividad. No ven solo su parcela y su cultivo, sino que también tienen en cuenta todo lo que les rodea. En la agricultura 3.0, el agricultor deja de mirar hacia arriba. Esta era una frase mía muy recurrente desde hace muchos años, muchos. El agricultor siempre está mirando hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba para ver cómo viene el tiempo y hacia abajo para ver cómo tiene su suelo, si está seco, si hay hierbas, si hay terrones, si las plantas se agarran y crecen. Pues a partir de la agricultura 3.0, el agricultor ya no necesita mirar hacia arriba, ya tiene todos los datos climáticos al alcance de su mano, en su teléfono, en su ordenador, en la prensa, por todos lados puede ver datos climáticos de mucha más precisión que lo que él podía observar, y comienza a mirar hacia abajo al suelo, pero dentro del suelo, no desde la superficie. ¿Vale? Empiezan a hacerse estudios de suelo y empezamos a darle la importancia al suelo agrícola, la importancia que se merece. Sin duda el suelo es el gran olvidado de la actividad, el hermano pobre. Afortunadamente ya desde hace unos años ya se constituyó el Año Internacional del Suelo Agrícola y ya sabemos hoy en día que es el principal punto de trabajo para poder desarrollar una agricultura en buenas condiciones y unas plantas sanas y saludables. Sin duda el suelo es el hermano pobre y el gran olvidado. Otro aspecto fundamental también es el técnico. Con su capacidad de definir actuaciones responsables de acuerdo a las necesidades en el momento. Hoy en día y de aquí en adelante, mucho más, la figura del técnico asesor, bien formado en estas nuevas tecnologías, se hace imprescindible. Y a partir del decreto de uso de fitosanitarios que nos obligan a que un técnico firme la recomendación para aplicar un fitosanitario, pero ahora mismo, y realmente lo que sí vamos viendo, y en eso estoy yo humildemente, que tenemos que ponernos al día en estas nuevas tecnologías. Realmente va a ser imprescindible técnicos bien preparados, bien formados en estas nuevas técnicas. Y ya pasamos a entrar en la agricultura 4.0. Podemos decir realmente que empezó este movimiento a principios del año 2000, a principios de este siglo, esos primeros años, empezaron a darse primeros pequeños pasos. Y a medida que iba avanzando la tecnología de la información y de la comunicación, el Big Data, el empleo de sensores terrestres, de sensores en satélites, en drones, la obtención masiva de datos, a partir de ahí empieza un poquito a moverse todo este tema, no solo en la industria y en otro tipo de sectores, sino también en la agricultura. Poquito a poco va llegando a la agricultura.
Sin duda, el punto crítico del cuello de botella ahora mismo puede ser la gestión de la cantidad de datos que podemos obtener. Y a partir de aquí parece que podemos empezar a hablar de lo que llamamos agricultura de precisión. La agricultura de precisión es una estrategia de gestión agrícola que considera la variabilidad temporal y espacial para mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola. Esto es la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, lo dice. Bueno, suena muy bien, hay otras definiciones, pero básicamente todo consiste en recoger datos, muchos datos, metadatos, todo tipo de datos que podamos obtener de todas las formas posibles, manejarlos, gestionarlos y de esos datos sacar conclusiones. Todas las TICs, Internet, los Big Data, se emplean en decisiones asociadas a la producción, toda la información que se pueda recoger mediante imágenes aéreas, satelitales, estaciones meteorológicas, sensores en tierra, con el objetivo de mejorar la explotación con una precisión mucho más alta. Entonces aquí veis un poco la evolución de la agricultura en las imágenes y, a ver, yo veo distintas teorías y opiniones, no sé si estamos ahora mismo en la 3, en la 4, estamos ahí, quizás yo creo que estamos entrando en la 4, ya investigadores, que los hay muy importantes, te hablan ya y que saben más, te hablan ya de que estamos entrando en la 4, ya metidos de lleno en la 4, pero bueno, lo que yo creo como profesional y a nivel de campo es que esto lo que tenemos que hacer es, nosotros ahora mismo estamos aportando nuestro pequeño granito de arena, es divulgar esta tecnología, hacer perder el miedo a su uso. A mí esto no es la primera vez que me pasa en mi actividad profesional, debe ser la 5ª o la 6ª. Hay que quitar el miedo, hay que quitar el miedo al agricultor y decirle, esto funciona. Hay que ir poco a poco, paso a paso, y esto funciona. Y tenéis imágenes de las distintas agriculturas que se fueron haciendo y la verdad que ahora mismo hay mucho más avances de lo que podamos estar trabajando. Este tipo de agricultura se mueve en el marco económico, político, social de la sociedad actual. Entonces, nos ayuda a cumplir el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, Horizonte 2030 con los ODS y, por supuesto, la nueva PAC. Probablemente en la nueva PAC estas exigencias que nos trae podamos cumplir con estas tecnologías una buena parte de las nuevas exigencias. Aquí tenemos el tema de los ecoesquemas que aparecen con la nueva PAC a partir del 2023, que tanto en producción ecológica o similar a ecológica, se llaman ecoesquemas, como en digitalización de la agricultura, entramos perfectamente para cumplir las exigencias de estos ecoesquemas. Entonces, esta tecnología nos ayuda a cumplir todas estas nuevas exigencias de la sociedad. La agricultura de precisión supone una revolución digital y tecnológica, ¿vale? Se busca mejorar el diagnóstico, la toma de decisiones y la eficiencia en el uso de insumos y optimizar el uso de los recursos. Su mayor potencial reside en la utilización y combinación de las innovaciones digitales y del uso de la tecnología. Una mayor digitalización, informatización y automatización implicará una mayor productividad, sostenibilidad y competitividad. El círculo de la agricultura de precisión comienza por la adquisición de datos de cultivo, datos del suelo, datos del terreno, datos climáticos, datos satelitales, datos de todo tipo. Estos datos se capturan, se gestionan, se analizan, se procesan y nos facilitan realizar lo que vamos a llamar mapas, y con estos mapas, estos datos y estos mapas que generamos nos ayudan a tomar una decisión de dónde y cómo actuar. A partir de la toma de las decisiones nos queda actuar en el campo
Y lo que tiene de diferenciado y de especial estos mapas es que nos permiten zonificar nuestra parcela y ver las características que tiene internamente de ellas, o sea, las diferencias de suelo que pueda haber, las diferencias de humedad, la diferencia de vegetación, de crecimiento, de desarrollo del cultivo, la diferencia de rendimientos de unas zonas a otras, lo que antes llamábamos dosis por hectárea, para todo, dosis de siembra, dosis de fitosanitarios, dosis de fertilizante. ¿Qué hacíamos? Teníamos una media, bien, los libros nos ponía una media o la ficha técnica, esta es una pelea personal, la ficha técnica del fitosanitario nos dice que hay que usar tanto, pues hoy en día sabemos que no debemos utilizar la misma cantidad de abono en una zona más rica en materia orgánica que en otra más pobre. No debemos utilizar la misma dosis de riego en una zona con una textura y con una capacidad de retención de agua más alta que en otra que necesite más agua. Nos permite dosificar de acuerdo a las zonas que identificamos en nuestra parcela los insumos que utilizamos. Y cuando hablo de insumos hablo desde la cantidad de semilla, el agua de riego, los fertilizantes, los fitosanitarios, tratando de buscar una homogeneidad en la producción y un ahorro en el uso de estos insumos, adaptándolos a la necesidad de cada zona de nuestra parcela. Aparte de los sensores satelitales y de drones que ahora os contará David, que es el que sabe de eso, yo también quiero comentaros que hoy en día existen multitud de sensores terrestres que nos permiten tomar datos sobre el terreno, sobre la vegetación, del suelo e incluso del aire. Tenemos sensores de cosecha que nos dicen el rendimiento, la producción de kilos por hectárea, que además nos lo dicen, ahora os lo voy a enseñar puntualmente, si yo llevo un tractor o una cosechadora con un sistema GIS localizado, me dice exactamente en qué punto de la parcela qué producción tengo. Me dice el contenido de humedad de la cosecha o me da incluso parámetros de calidad de la cosecha. Tengo sensores de suelo, de conductividad eléctrica, que por medio de conductividad eléctrica del suelo puedo determinar la textura, la salinidad, la capacidad de retención de agua e incluso el contenido de materia orgánica. Y después los sensores en el propio cultivo de reflectancia espectral y de desarrollo de la vegetación. Esto es un ejemplo de un sensor de cosecha. La vendimiadora está posicionada con un sistema GIS, posicionada en cada punto de la parcela, y en cada punto de la parcela sabe cuántos kilos de uva está recolectando. Y a la derecha veis el mapa que nos genera, donde nos va diciendo la producción que hay en cada zona de la parcela. La zona que está en azul es la de máxima producción, la que está en rojo la de mínima producción, y todo este dato lo vamos obteniendo al ir vendimiando con la máquina posicionada con un GIS y tomando ese dato. Este es un sensor para medir la conductividad eléctrica en el terreno. Se circula con él realmente no necesita ni el tractor, se arrastra por el terreno y nos va determinando la conductividad eléctrica del suelo. Con esta conductividad eléctrica podemos determinar la textura, la salinidad, la materia orgánica existente en el suelo. Y por fin llego ya al punto donde le voy a dar paso a David, porque él es el experto en todos estos temas de GIS y de teledetección, que es el paso siguiente. Nada más, yo por mi parte, encantado de hablaros, después volveremos a retomarlo cuando termine David, y cualquier consulta, cualquier pregunta, aquí estamos para responderla. Venga, buenas tardes a todos, gracias. Bueno, yo me quedaría más tiempo escuchando a Vicente, aunque sí, no, yo de verdad cada vez que escucho hablar a Vicente abro oídos e intento recoger información hasta donde me dé la cabeza.
Y bueno, creo que también un poco reside en esto, el intentar mezclar pues eso, las nuevas tecnologías, los avances, los nuevos aprendizajes con los que nos vamos encontrando, con la experiencia y el saber, el haber estado ya pues eso, experimentando y bueno, pues un poco eso. Comentó un par de ocasiones, para continuar la charla, comentó un par de ocasiones SIG, GIS, vienen siendo las mismas, o sea, la misma cosa, simplemente con diferentes siglas y por diferentes idiomas. GIS inglés y SIG en castellano, Sistema de Información Geográfica, que realmente lo único que buscan estos programas, bueno, este sistema de información, es a partir de capas o mapas que nos den información de pues, diferentes datos, como podemos observar en esta imagen, que sería una imagen térmica, ¿vale? Pero podría ser una imagen a color real o simplemente para definir parcelas, conocer ríos, carreteras, orografía, modelos de elevación. Simplemente que lo tenemos de manera georreferenciado, esos mapas, cada píxel, si yo cogiese el puntero y me pusiese encima de uno de estos puntos del mapa, pues obtendría la información de esa coordenada, ¿no? Pues del mapa que yo tenga. Pues, si es un modelo de elevación, pues la altitud que tendría; si es una imagen térmica, pues la temperatura que me daría en ese sitio. Y como estas informaciones, pues otras más. Aquí al lado os pongo un par de programas que se pueden utilizar. QGIS, que es un software de libre acceso, y el ArcGIS o el GVSIG. Pues para continuar, hablando de agricultura de precisión, agricultura 4.0, quería un poco comentar lo que es la teledetección, ¿vale? Que simplemente es fundamentalmente, base de sensores aerotransportados, obtener información de manera remota, sin tener contacto directo con lo que estamos analizando. A nosotros en concreto nos interesa la vegetación, pues conocer información de ese cultivo o de esa explotación, ya sea bien pues conocer a lo mejor la altura de esa vegetación, simplemente un color de esa vegetación, si es amarilla, si es verde, si marrón porque ya está seca, y diferentes informaciones que podemos obtener. Normalmente los sensores que se utilizan para estudiar la vegetación están relacionados con la captura de la información de cómo responde la vegetación a la radiación solar, es decir, a la respuesta espectral de esta vegetación. Simplemente si absorbe de una manera o refleja de otra manera, ¿vale? Tenemos diferentes opciones en lo que llamamos teledetección. Existen los satélites, los hay gratuitos, los hay de pago. Los gratuitos podemos mencionar el Landsat o el Sentinel. Después estarían los sensores embarcados, pues, hasta hace no mucho, avionetas, y ahora con la aparición y producción de los drones en la sociedad, pues en los drones. ¿Qué diferencias podremos, digamos, percibir entre estos medios? Pues realmente la mayor diferencia está en la resolución que obtenemos en estos mapas que comentábamos antes, ¿vale? La resolución va a ser diferente. Entonces, es verdad que los satélites cada año que pasa pues van mejorando, se van implementando sensores que son capaces de conseguir mayores resoluciones, pero con la irrupción de los drones podemos, digamos, conseguir una mayor resolución de estos datos, ¿no? de vegetación. Pues, el Sentinel creo que está alrededor de 10 y el Landsat creo que son 30. Bueno, metros por píxeles. Correcto, es
Exacto. Y con los drones lo que podemos capturar son resoluciones de centímetro el píxel, es decir, que cada píxel de la imagen va a corresponder a X centímetros del aspecto real del cultivo, ¿vale? Y hablando ya un poco más concreto, lo que es el apartado de agricultura o forestal, vegetación en general, digamos que lo que comentaba de los satélites y los drones, estos sensores, es que nosotros intentamos percibir a lo largo del espectro electromagnético, según la radiación solar emite esa energía, ¿no? Pues cómo los objetos absorben y reflejan esa energía. Concretamente en la vegetación estudiamos el rango de la luz visible, que es lo que nosotros percibimos, pues los colores, y el infrarrojo, desde el infrarrojo cercano hasta el infrarrojo térmico. Cada cultivo, incluso dentro de la misma parcela, pueden tener diferentes respuestas espectrales. Es decir, en la imagen de la derecha vemos cómo a lo largo del espectro electromagnético va absorbiendo y reflejando según en qué zona, en qué banda, esa vegetación tiene, ¿no? de absorción o de reflectancia. La diferencia o lo más importante en vegetación es en el apartado de la luz visible, cómo absorbe esa vegetación la radiación solar para esa luz, para realizar los procesos, el proceso fotosintético, ¿vale? Que está correlacionado con su desarrollo. Y cómo refleja el infrarrojo por su estructura celular, ¿vale? Por esa clorofila, que es la que hace que refleje en esa longitud de onda, que nosotros es una longitud de onda que nuestro ojo no percibe. Es decir, nosotros si consiguiésemos ver el infrarrojo cercano, a nosotros la vegetación nos destellaría. En el verde es lo que refleja en mayor cantidad dentro del rango que nosotros percibimos, dentro de lo que nuestro cerebro es capaz de procesar. Entonces, ahora llegamos a lo que es la fotogrametría y el análisis multiespectral, ¿no? Que vendría siendo las técnicas que empleamos con los drones para realizar esos mapas georreferenciados. Captamos fotos con estos sensores, las procesamos, hacemos un mapa que nos va a dar esa información sobre el estado de salud y el desarrollo de los cultivos, y esto nos va a permitir la gestión de la explotación de manera diferenciada, como comentaba anteriormente Vicente. Vamos a percibir esas carencias que pueda tener o esas diferencias dentro del cultivo, precisamente por cómo absorbe y refleja esta radiación la vegetación. Así vamos a poder diferenciar las zonas de siembra, de riego, como comentábamos anteriormente, para hacer fertilizaciones o incluso en tratamientos para enfermedades o plagas. En la parte izquierda de la pantalla, en la zona inferior de la imagen izquierda, quizás en la imagen no la podréis apreciar bien, pero se detectaba, sin haber hablado con el técnico de la explotación, una variedad diferente de viña, ¿vale? De diferentes uvas. ¿Por qué? Pues porque, como comentaba, cada variedad tiene su propia reflexión y absorción en estas bandas, ¿vale? Otro ejemplo muy claro y un caso real que nos encontramos fue un cultivo que tenía un desarrollo completamente diferente por zonas por culpa del suelo. Entonces, esto fuimos capaces de detectarlo precisamente por estas reflexiones y absorciones. Y se vio de manera muy clara que tiene una forma definida y sobre la cual esa empresa pudo trabajar
sobre ello para manejarlo y hacer esas correcciones. Los drones, perdonad un segundo, voy a ver. Los drones tienen principalmente dos funciones en agricultura: la toma de datos o para realizar tratamientos aéreos. La toma de datos, podemos decir que tenemos diferentes sensores, como pueden ser la cámara multiespectral o la hiperespectral, que lo único que se diferencian entre sí es que unas cogen menos rango y otras más rango. La cámara termográfica, que simplemente se centra en lo que es la parte térmica, es decir, la temperatura del cultivo. Un sensor LIDAR, que lo que hace es disparar láser para poder hacer una posterior reconstrucción del mapa en modelos 3D, o cámaras RGB, que son las cámaras convencionales que todos tenéis en vuestros dispositivos móviles, o pulverizadores, que ya serían para realizar tratamientos aéreos, ¿vale? Yo, desde que realizaba mis estudios, al principio veía los drones como un hobby, pero que posteriormente para mí se convirtieron en una herramienta de trabajo y a la que cada día que pasa le veo más utilidades y mayores salidas, ¿no? ¿Qué soluciones nos pueden aportar? Pues vamos a poder obtener cartografía de precisión, ortomosaicos de resoluciones de entre 1 y 20 GSD, que se denomina, para definir el centímetro píxel que decíamos antes, ¿vale? Entonces, nosotros si quisiéramos acercar en este mapa, le haríamos zoom y conseguiríamos tener, pues, casi puedo deciros que no a la uva, pero prácticamente, ¿vale? Podríamos obtener también modelos de elevación, altimetrías, generar modelos de superficie o modelos digitales del terreno, como podéis ver en estas imágenes. Aquí tenéis una escala y habría una diferencia de alturas, pues, de 65 metros en esta explotación. Todo esto en una escala de colores, que simplemente lo que hacen es facilitar esta interpretación en los mapas. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que es el análisis multiespectral que comentaba antes, ¿vale? Esto nos va a permitir hacer un monitoreo y un seguimiento del cultivo a lo largo de todo el proceso, desde que nace, o sea, desde que sembramos hasta que recogemos. Vamos a poder detectar un estrés en la vegetación, sea de una carencia nutricional, sea un estrés hídrico, sea provocado por una plaga o una enfermedad. Vamos a detectar las competencias de malas hierbas dentro de ese cultivo. Malas hierbas, llamadas malas hierbas no porque sean malas, sino simplemente, claro, si tenemos aquí al lado a Vicente, entonces ya claro, malas hierbas simplemente porque no están donde corresponderían o donde no queremos que estén, ¿vale? No es más que eso. Problemas de suelo, como comentaba antes, ¿vale? Por la variación del sustrato. Faltas o amarras en el cultivo, si fallan o no fallan esas reposiciones que hacemos, e incluso hacer el conteo de plantas. En estas imágenes que vemos a la derecha, la primera superior izquierda corresponde a la imagen a color real, RGB, la de la derecha sería un mapa térmico, en el que los colores oscuros representarían zonas de menos temperaturas que se asociarían a más humedad en la zona o menos estrés, digamos, hídrico, y las zonas más amarillentas que se corresponderían con las zonas más secas y que podrían tener un problema, ¿vale? No quiere decir que en este caso lo tuviera, pero que podrían tenerlas. Como comentábamos antes, esto simplemente son mapas para que el técnico pueda gestionar de manera más rápida y más eficiente las explotaciones. Es decir, si yo le puedo decir, creo que puedes tener un problema en esta zona y le doy las coordenadas,
ese técnico va a ir, va a ver y puede detectar a lo mejor un problema en el riego, en la manguera, está atascados el sistema o cualquier problema, cualquier otro problema. La imagen inferior izquierda corresponde a un mapa, un índice de vegetación conocido como NDVI o NDVI, que lo que hace es simplemente relacionar cómo absorbe en el rojo, en la banda del rojo, la vegetación y cómo refleja la radiación solar en el infrarrojo cercano, ¿vale? Entonces, cada píxel, digamos que le asociaríamos a un color que cuanto más mejor desarrollo tenga ese cultivo, pues tendería al rojo, y cuanto peor estaría ese cultivo, tendería hacia el azul, pues en una escala de azul, amarillo, verde, rojo, ¿vale? Entonces, si os fijáis en la zona izquierda de arriba, aunque en la foto real ya se percibe como unas pequeñas calvas, sí que es cierto que la vegetación de alrededor también tiene un menor desarrollo. Entonces, eso, igual que en la zona de la derecha también le sucedería lo mismo, nos permitiría hacer un manejo, digamos, diferenciado, como veis en el mapa de abajo a la derecha, un manejo diferenciado de esas zonas para trabajarlas. Entonces, si podríamos actuar sobre estos problemas de manera localizada, lo que vamos a hacer es al final reducir pues, en esfuerzos y en insumos si es que hay que aportar insumos, ya sean en fitosanitarios, ya sean de fertilizantes u otros. Con respecto a la otra pata de los drones en la agricultura, están los drones agrícolas para realizar tratamientos aéreos, que lo que van a hacer es trabajar a bajos volúmenes, con lo cual esto nos va a permitir ahorrar hasta un 90% de agua por aplicación realizada. Hasta porque no todas las aplicaciones van a ahorrar un 90% de agua, es decir, depende qué tratamiento con qué se realice, pues vamos a tener unos porcentajes diferentes. Podríamos reducir también hasta un 30% de productos fitosanitarios por tratamientos. Vamos a evitar algo muy importante y, como comentábamos antes, del suelo, que es que no lo compactamos, ¿vale? Vamos a permitir que las raíces se desarrollen correctamente, que no sufran ese estrés o ese apalmazamiento. Al no pisar con un mecanismo, o sea, con una maquinaria terrestre, al no pisar con maquinaria terrestre, no vamos a transportar patógenos de una zona a otra del cultivo, que es algo que también podría pasar. Reducimos el contacto de las personas que realizan esos tratamientos, no están presentes cada vez que está aplicando la maquinaria, es decir, no está in situ, es decir, nosotros estamos viendo dónde está trabajando, pero desde la distancia. Con lo cual, si en caso de que estéis trabajando con un producto que pueda repercutir un problema en la salud, pues eso también lo disminuiríamos, ¿no? Ese problema. Y después, algo que para nosotros también pues nos toca bastante de cerca, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Ribeira Sacra, que es una zona muy escarpada en la que hay viñedos, nosotros podríamos acceder a zonas de difícil acceso o orografía compleja, como es este caso, trabajando de manera mucho más eficiente que a lo mejor ir con un tractor y con alguien que va con una manguera echando por encima, que el reparto de ese producto no va a ser todo lo bien que se debería, bueno, pues todo lo que comentábamos. Ahora mismo hay un par de condicionantes bueno, que para desarrollar la actividad nos digamos, repercuten, y es que el Real Decreto de Seguridad Aérea limita, digamos, para trabajar en categoría específica o abierta,
los drones de más de 25 kilos, es decir, no podríamos trabajar con drones de más de 25 kilos. Sí que es cierto que con la entrada en vigor de esta nueva normativa parece que se van a facilitar estos trabajos con aeronaves de más capacidad de carga. De hecho, nosotros tenemos un dron de 16 litros de capacidad de carga que supera esa masa máxima al despegue y vamos a poder trabajar con ellos en cuanto tengamos esos permisos. Por otro lado, la normativa de fitosanitarios también restringe la aplicación de estos productos, de manera aérea, ¿vale? Estas aplicaciones están restringidas, que no prohibidas, restringidas, porque a día de hoy, bueno, hasta el momento, digamos, solo se contemplaban las aplicaciones con avionetas o helicópteros, con lo cual, claro, volando a X velocidad más la altura a la que sueltas el producto, pues al final la deriva es lo que hacía que se restringieran estas aplicaciones, ¿vale? Pero sí que es cierto que, como comentaba, al ser algo restringido se puede autorizar estas aplicaciones. Simplemente que hay que justificar técnica y operativamente que no vamos a, o sea, que no hay otra opción mejor que utilizar estos aparatos. Esta legislación, o sabemos que el Ministerio está trabajando en ello y están intentando facilitarlo porque no tendría para nosotros, por lo menos para nosotros, no tendría sentido comparar estas aplicaciones de avionetas o helicópteros con drones que trabajan a alturas de vuelo de 2-3 metros sobre el cultivo y además que podríamos hacerlo de forma localizada. Es decir, yo como conozco que esta es la zona afectada, pues trabajo simplemente ahí. Puedo trabajar en estacionario que conocemos, puedo trabajar simplemente en ese cuadrado o en ese polígono. Entonces, es algo totalmente diferente a los sistemas aerotransportados que comentaba anteriormente. A día de hoy, los dos drones, digamos, más reconocidos a nivel mundial e internacional, bueno, realmente los fabricantes son los reconocidos, serían DJI, DJI y Shark. Y todo esto lo digo porque son los que más cuota de mercado tienen bueno, y que realmente la tecnología creo que bueno, por sus diseños y todo el estudio que tienen detrás, pues creo que son los punteros. Por eso os los pongo aquí para que os familiaricéis con ellos y que creo que van a ser los que más se puedan ver a día de hoy. Que no quiere decir que no existan más modelos, sí que los hay. De hecho, hay fabricantes españoles que están en ello. Bueno, nosotros quisimos trabajar con Shark, pero antes os voy a comentar las principales características que tienen estos drones. Tienen posicionamiento RTK, que lo que permite es hacer unas correcciones en su posición, que no tienen más que 30 centímetros de desvío de las coordenadas que se le asignan. Tienen sistema VRT, que es dosis diferenciada, es decir, que le puedo decir que aquí suelte y aquí no suelte, y aquí suelte más y aquí suelte menos. Tienen radares multidireccionales, que lo que permiten es adaptar al terreno la altura de vuelo, o al terreno o al cultivo, digamos. Tienen protección IP67 contra agua y polvo, es decir, que son súper estancos, que no tienen problemas para trabajar en campo, que realmente es lo complicado para estos equipos, ¿no? Son equipos que tienen que sufrir bastante por los trabajos y el entorno en el que se mueven. Tienen detectores de obstáculos, en caso de que haya algún obstáculo delante, pues una línea de alta, un árbol, pues lo detectarían y se le podría decir incluso que los esquivaran para poder seguir trabajando. Tienen baterías de carga súper rápida, es decir, porque se le achaca mucho a los drones que no tienen autonomía suficiente, que no tienen carga, pero ya se están desarrollando baterías que se cargan a la vez que vuelo otra batería, es decir, con 2 baterías podría estar trabajando todo el día. Estos drones también tienen la capacidad de poder ser intercambiable, digamos, el depósito, según se necesite, pulverizar o sembrar.
como decía antes, nosotros quisimos trabajar con Shaq porque creemos que es digamos, fabricante puntero y creemos, no, realmente está reconocido como un líder de fabricante de drones agrícolas porque desde sus inicios ellos han pensado por y para el agricultor y eso se nota en todos los detalles de los drones. Desde una tontería que es como una espuma, simplemente una espuma en la zona de los motores que pueda proteger de un golpe, eso es algo que solo lo sabrías si estás en contacto directo en campo, digamos. Y nada, este reconocimiento internacional se transforma en 2019 con el galardón de la Crop Science Award, que serían algo así como los Oscars de la ciencia para los cultivos. Después trabaja en numerosos organismos a nivel internacional en agricultura de precisión, como esta Universidad de Reino Unido, con Bayer, con el Servicio de Agricultura de Precisión de Australia. Y realmente la diferencia máxima entre los dos equipos que comentaba está en el método de aplicación, en el método de pulverización. Como veis en estos vídeos, creo que se está viendo, no estoy seguro, pero nosotros con los drones de Sharp podemos digitalizar el tamaño de gota, es decir, nosotros le podemos decir al equipo que pulverice imaginaros 150 micras. Entonces, lo único que va a hacer es poner a rotar el sistema de pulverización para conseguir ese tamaño de gota. Con otros equipos no son capaces de hacer eso porque tienen que trabajar con boquillas, con presión hidráulica, que es el sistema que hasta ahora, digamos, es más ampliamente utilizado. Pero, como comentaba, esta atomización centrífuga lo que va a conseguir es una homogenización mucho mejor de la gota, una dispersión del líquido mucho más homogéneo, y esto al final lo que va a hacer es repercutir en la eficiencia de los tratamientos. Los drones ya de por sí también van a tener una ventaja, además de que vuelan por encima del cultivo, es que también con las hélices proyectan estas partículas o estas gotas suficiente en los cultivos. Y bueno, un poco lo que buscaríamos con los tratamientos y con la teledetección es la combinación de tecnologías. No solo tendría que ser con los drones, podrían ser con otros sistemas bueno, con otra maquinaria, ¿no? Sean sembradoras, sean atomizadores, simplemente la mezcla o el binomio teledetección-tratamientos. Para poneros un caso real, pues sería detectar estas malas hierbas, ¿no? Y poder actuar sobre ellas simplemente en las zonas que realmente el cultivo necesita. Es decir, vamos a ahorrar, por un lado, en el sistema de pulverización y además le vamos a ahorrar, por otro lado, con el detectar en qué zonas y localizar qué zonas son las que realmente necesitan ese tratamiento. El spot spray es una aplicación puntual, pues, en una zona muy concreta, pues a lo mejor imaginaros en unos pinos, pues de toda la masa necesitan solamente en esa zona, pues nosotros podríamos ir a esa zona y actuar sobre ella. El patch spray sería hacer parches, ¿no? Como veis ahí, una zona de malas hierbas, pues imaginaros que haya diferentes localizaciones, pues nosotros actuaríamos pues parchando en esta zona, en esta otra zona y en esta otra zona. Y el strip spray sería lo que se conocen como franjas, es decir, como somos capaces de volar a bajas alturas y de manera muy localizada, de mucha precisión, pues lo que haría serían, pues a lo mejor márgenes que de otra manera no podríamos realizar. Ya para concluir, comentaros que
existen soluciones de rápida ejecución, como os comentaba en este anterior caso, por ejemplo, pero también existen otras soluciones que requieren de más tiempo y más trabajo. Necesitamos tener datos históricos, hacer correlaciones con los datos de campo. Entonces, no todo es a largo plazo, ni todo es lo quiero para allá. Entonces, ahí un poco está en el ir implementando poco a poco estas tecnologías, estas innovaciones, para buscar esa eficiencia y esa productividad sostenible. Nosotros podemos conocer estas causas de variabilidad, pero realmente lo que comentábamos es que siempre va a existir el trabajo de campo, el tener que ir allí, verlo, moverte hasta la zona en la que haya ese problema, o eso tiene que ir a hacerlo una persona profesional de la agricultura, como es un técnico, y siempre bajo su supervisión. La eficiencia en el uso de insumos supone beneficios adicionales para el medio ambiente, si no gastamos, si no necesitamos derrochar productos, por ejemplo, como comentábamos, fitosanitarios, pues esto va a repercutir en el medio. Ya no solo fitosanitarios, en la producción de CO2, pues, al mover maquinaria pesada, que a lo mejor sería innecesario, pero bueno, diferentes insumos en general. Sería también importante que las nuevas generaciones, las nuevas y las generaciones de cualquier, desde la primera hasta la última, que se intenten formar y que nos intentemos formar y que nos intentemos ayudar entre todos, porque como pone el siguiente punto, lo más importante es una colaboración multidisciplinar. Es decir, no todo el mundo va a saber de todo y creo que va a ser imposible que sepamos todos de todo, pero bueno, eso, al final se trata de que nos volquemos en intentar aprender, intentar mejorar y ayudándonos entre todos para entender pues, cómo funciona la agricultura por un lado, o lo que está pasando, y las nuevas tecnologías, lo que está viniendo por otro. Y bueno, creo que hasta aquí Sí, perdona. ¿Dejas de compartir? Muy bien, bueno. Estupendo. Abrimos ahora, si os parece, algunas preguntas que hay aquí en el chat y vamos contestando. Vamos organizándonos. Venga, sí, pues Quito. Disculpad, es que se me acaba de venir ahora otra cosa a la cabeza, que tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría deciros, pero el tiempo es limitado, todo un poco se me mezcla. Esto es extrapolable también al sector forestal, porque comenté antes que de los pinos y solo estábamos hablando de agricultura, pero el sector forestal viene siendo lo mismo, es decir, son vegetales, podemos analizarlos, podemos tratar a diferentes alturas, entonces eso, simplemente dejarlo ahí y que además, ya por rebuscar lo rebuscado, los drones de tratamientos se podrían emplear también para el control de organismos que afecten a la salud humana, como pueden ser el mosquito del Nilo, la langosta africana. Bueno, habría que trabajar, velutina, obviamente, y bueno, nada, simplemente eso que sería extrapolable a estos ámbitos, ¿vale? Lo que sí que habría que mencionar es que en vez de trabajar con fitosanitarios, para esto último habría que trabajar con biocidas, para el cual también estoy capacitado, pero eso, simplemente comentar hacer esa apunte. Muy bien, pues nada, precisamente tenemos aquí algunas preguntas. Alguna que dice Antonio García, le pregunta,
Para cultivos leñosos, las aplicaciones de los drones son las mismas. Creo que un poco en línea de lo que ahora apuntabas. Creo que sí, creo que un poco acabo de responderlo sin haberlo leído, pero sí, sí, el dron podría hacer el mismo trabajo de detección, tratamientos en cultivos leñosos como los no leñosos. Vale, tenemos otra pregunta aquí también de, en este caso, Marta. Dice, ¿a qué altura suelen volar el dron cuando aplica? Vale. Como el mundo del dron, todo es muy variable, ¿vale? Y en las aplicaciones casi quizás aún más. Depende de la canopia, es decir, si necesitamos penetrar muy abajo, si solamente lo tenemos que hacer, digamos, por la parte superior, la densidad del cultivo. Podríamos decir que abras un rango de 1,5 m, 2 con 3, 3,5. Normalmente, ¿vale? También esto va a influir a la hora del ancho de pasada. Es decir, cuanto más alto vuelo, más amplia es la aplicación. Entonces, bueno, vais a tener que pensar que es todo muy, 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 muy variable. Dime, Vicente. Realmente son factores que dependen del cultivo, del producto, del tamaño de gota, de la cantidad de caldo, o sea, hay muchos factores. Y para el tamaño de gota, la temperatura ambiente, la humedad relativa. Quería comentar un poco, detallar la situación en la que estamos nosotros ahora mismo, nosotros y todo este sector, ¿no? En primer lugar, tenemos estas limitaciones en normativa. Los tratamientos con dron están considerados tratamientos aéreos, los tratamientos aéreos están prohibidos salvo excepciones y entonces, en principio, cuando se hizo el decreto no existían drones para tratamiento, entonces no están contemplados y nos consideran tratamientos aéreos. Yo creo que esta normativa va a tardar muy poquito en cambiar. Con el avance que está llevando toda esta técnica, esta tecnología en todo el mundo, lo rápido que está avanzando, yo creo que Europa va a tener que adaptar esta normativa porque realmente sí podemos demostrar, se puede comprobar perfectamente que es un método mucho más eficaz que la mayoría de los que se están utilizando hoy en día. Nosotros, el dron te evita problemas de deriva, te reduce el uso del fitosanitario, tiene una eficiencia mucho mayor, incluso tenemos medios para comprobarlo y demostrarlo en el campo, y es una tecnología que la normativa la está frenando porque la equipara a las avionetas o helicópteros, pero esto va a cambiar muy pronto, estoy seguro. Por otro lado, lo que sí es cierto es que ahora mismo hay una cantidad tremenda de productos que podemos utilizar. Todo tipo de biocidas, de productos biocidas no, de productos Sí. ecológicos. Podemos utilizar fertilizantes líquidos. Podemos utilizar, por ejemplo, levaduras en viña. Todavía hay una cantidad muy grande de productos que sí que ya podemos aplicar. Organismos de control biológico. Exacto, todo tipo de organismos de control biológico. O sea, realmente el campo que tenemos ahora mismo para aplicaciones ya es muy amplio. Ir avanzando muy rápido toda la tecnología y toda la normativa, porque esto es un sistema muy, muy, muy eficaz. Vale, aquí una preguntilla que dice también si podemos hacer control de malas hierbas en edificios históricos situados en zonas urbanas. A ver, siempre que se cumpla toda la normativa, no habría problema. Tienes limitaciones a nivel aéreo y tienes a nivel fitosanitario. Si cumples con los reales decretos, pues sí, sí podrías hacerlo. Hasta donde yo sé, no habría, a ver, tendrías que solicitar el permiso correspondiente para volar en ciudad, cerrar todo lo que tienes que cerrar, señalizar todo lo que tienes que señalizar, dejar los márgenes de seguridad correspondientes. O sea, habría que cumplir
toda una serie de condicionantes por ley, pero sí, yo creo, hasta donde yo sé, que sí que se podría. Vale, tenemos una persona, Antonio, que dice si puede hacer una pregunta por voz. Vamos a dar paso y voy a poner el altavoz para que podamos escucharla. ¿Se me oye? Buenas tardes. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Soy usuario, se lo digo a David y a ver si me puede echar un cable. Soy usuario de la marca DJI. Tengo un MG1P con RTK, tengo un T20 y tengo un Phantom multiespectral, ¿vale? La pregunta es la siguiente. Vivo en la zona, perfecto, es el mismo que el que yo tengo, perfecto. La pregunta es la siguiente. He utilizado el Phantom, vamos, son dos preguntas. He utilizado el Phantom multiespectral, ¿vale? Para cultivos de suelo, llámese ajo, llámese pimientos, llámese patatas. La información no es muy verídica, ¿vale? Pero, por ejemplo, para árboles, llámese nogales, almendros, cualquier tipo de melocotonero, ciruelo, la información es buena. ¿Hay algún sistema para que en cultivos de suelo la información que nos dé el multiespectral sea buena? ¿O está todavía ahí en...? Vale, esa es una. Sí. Perdón, disculpa por la copia. ¿Qué problema, o sea, te voy a rehacer la pregunta, ¿qué problemas estás detectando en esos vuelos o en esa información que te están reportando esos cultivos? ¿Probaste a volar más bajo y con mayor resolución? He probado a volar más alto, he probado a volar más bajo, he probado Vale. hasta incluso en un término medio, pero la Ya. información en ese tipo de cultivos, ya solo de suelo, ya te digo, que en Ya. árboles son clavadas las informaciones, Claro. pero en cultivos de suelo te falsea. Yo no sé si será por las malas hierbas o por qué será, pero te da mala información. Sí. Perdón. Sí, yo si quieres, bueno, ya de hecho lo voy a dejar aquí para el resto de la gente que asiste. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web www.beniu.es, beniu.es, lo dejo en el chat, ¿vale? Y te respondo ahora a lo que me comentas. Si sirve de algo el Claro. programa, si sirve, El tema de la teledetección tiene estas cosas, es decir, hay distorsiones, como pueden ser las sombras, como puede ser la incidencia del sol en el momento en el que vuelas, el propio suelo tiene diferentes reflectancias, entonces no sé ahora mismo qué problemas podrías estar encontrándote, porque realmente los cultivos que me comentaste no los he volado con el Phantom 4 multiespectral. No sé si probaste a volar con otro tipo de cámaras, como puede ser la Micasense Alto o bueno, pues la Micasense MX o la Parrot Sequoia, simplemente por contrastar otras informaciones, o sea, informaciones con otras cámaras. No creo que tengas que vaya a haber gran diferencia, simplemente vas a tener mejores resoluciones y vas a tener una ligera diferencia en las longitudes de ondas que están leyendo o captando. Pero bueno, yo te diría que si contactas con nosotros lo hablamos con calma y seguimos pues esta conversación que me parece. Vale, perfecto. Por si sirve la información, utilizo Pixel 4 en vez de QGIS, para ver la información. Vale, y la otra pregunta que os quiero hacer es, yo vivo en Badajoz, ¿vale? Pasa el río Guadiana, como bien sabéis, por Badajoz. Tenemos un ataque descomunal de camalote, ¿vale? En el río Guadiana, no sé si sabéis lo que es el camalote, ¿vale? El camalote es una plaga de una planta mexicana, un nenúfar mexicano, mezcla mexicano y mezcla de brasileño, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos en el río Guadiana? Me he intentado poner contacto con Hidrográfica del Guadiana.
no se puede echar, como bien se sabe, producto fitosanitario en un río. ¿Hay alguna forma de poder eliminar? Os lo digo porque me he puesto hasta incluso en contacto con gente de México y con gente de Brasil, ¿vale? Y la única forma que me dicen es echando productos naturales. Pero aquí productos naturales, como bien sabéis, pocos o nada que nos puedan echar un cable. Me supongo que ya como me estás diciendo que quieres ponerte en contacto de forma privada, ya lo hablaremos mejor. Pero ¿hay alguna forma de poderlo solucionar o hay que seguir esperando? Antonio, perdona, te voy a comentar yo. Conozco bien el problema. Yo viví muchos años en Extremadura y de hecho os comento, si alguien es de por allí, está por allí, que tenemos intención de bajar la primera semana de noviembre. Queremos estar tanto provincia de Cáceres, probablemente zona de Camparañuelo, como Badajoz, Vegas Altas. Andaremos por allí. Estamos concertando unas demostraciones y queremos enseñar los equipos y nuestro trabajo. Pero si quieres, contacta con nosotros y te avisamos y nos vemos. Es difícil el tema del camalote porque estás trabajando en un medio acuático, en agua, y ¿qué producto puedes utilizar que elimine la planta? Pero vamos a ver, lo que está claro es que el camalote está porque hay una alteración en el agua del río. Alguien habrá tirado alguna vez un camalote, una plantita, pero se va extendiendo porque probablemente el agua del río tenga otros problemas que faciliten el desarrollo de la planta, ¿eh? No lo sé, no soy ningún experto, pero sé que el gran problema que hay y no sé si podríamos encontrar alguna solución con nuestros equipos. Estaríamos encantados. Todo es estudiarlo, hablarlo, incluso hablarlo con la consejería, con los técnicos de ahí, de la zona, e intentar averiguar si hay alguna forma de utilizarlo. De todas formas, te repito, vamos a estar por Extremadura la primera semana de noviembre. Vale. Vale, para seguir un poco con la ronda de preguntas, también aquí si hay de los presentes que quiera aportar algo, alguna pregunta, comentario, vale, genial. Y teníamos alguna más por ahí, aparte de agradecimientos, pues mira, Badajoz, Tenerife, Muros, por ahí pues, están los asistentes, gracias. Y había algo que decía por aquí, ¿cuáles serían las distancias o superficies máximas de alcance de un dron? ¿Se podría volar en condiciones atmosféricas adversas? Por partes. Superficie máxima, entiendo que, o sea, distancia de a cuánto se puede alejar el dron, entiendo. Bueno, si es otra cosa, me lo corriges. En principio depende de la categoría en la que vueles. O sea, si vuelas hasta 500 metros, sería una categoría. Si vuelas en visión extendida, serían otra. Bueno, aquí habría que hablar de legislación aérea. Superficies máximas de alcance, es decir, el rendimiento, entiendo. Lo que comentaba Vicente, depende del producto, depende de lo que necesite por hectárea el cultivo. Si trabajas con, bueno, pues a un tamaño de gota o a otro, es complicado decir rendimiento por hectárea y además creo que carecería un poco de... Y vamos a ver, buenas tardes. Vamos a ver, hubo una diapositiva aquí atrás, la última. No, la siguiente, David. No, la última. La última frase, la colaboración multidisciplinar. Vamos a ver, aquí, esto es por un lado, David controla tanto, a mí me asusta y me impresiona, que le es difícil explicarlo de una manera concisa y concreta, de verdad. Os lo aseguro, su esfuerzo grande es resumir y tratar de explicar todo lo que controla y lo que sabe. Vamos a ver, pero lo que es cierto es que esto está empezando, esto es muy nuevo, yo le veo unas posibilidades impresionantes, que yo el día 10 de enero de este año era totalmente escéptico, me pasa a menudo, que conste, pero realmente a los 10 minutos de hablar con él ya dije, uy, aquí hay algo interesante. Pero realmente lo que fuimos viendo estos meses es que hay muchísimo que trabajar y muchísimo que avanzar, muchísimo. Y es fundamental la colaboración entre informáticos, agrónomos, astrofísicos,
administración, o sea, una colaboración muy transversal de una gama de especialistas en materias muy amplias. ¿Cuál es el problema de los datos, de la cantidad de datos y después obtener resultados? Pues es que hay que elaborar un algoritmo que nos interprete esos datos y nos dé conclusiones. Ese es el paso siguiente que tenemos para correlacionar esos datos con una solución. Y ese algoritmo probablemente en un cultivo, el maíz, pues no sea el mismo un maíz que yo hago en Badajoz de un maíz que yo hago en Galicia. Es un algoritmo totalmente distinto, con lo cual tiene que ser muy preciso, ¿vale? Tiene que adaptarse a la zona. Igual que eso, los datos que obtenemos son muy amplios y hay que colaborar entre todos para ir avanzando y llegar a conclusiones, ¿vale? Solo para terminar, se podría volar en condiciones atmosféricas adversas. Hay unas condiciones estipuladas por el Real Decreto de Fitosanitarios 1311-2012, perdón. Y eso, en condiciones adversas, pues si estás aplicando no vas a poder aplicar si la velocidad del viento supera, creo que son unos 4 metros segundos. Entonces, normativa de fitosanitarios, el dron pues podría aguantar, pero... Vale, había por ahí también alguna pregunta que decía, a día de hoy, interesante, ¿el uso de drones agrícolas es un servicio rentable para pequeños, medianos agricultores? Esta misma pregunta nos la hicieron hace 2 días. el sábado nos la hicieron. Vale, la presentación del proyecto. Vamos a ver, Alex, llevo toda mi actividad profesional con esa misma cuestión. Siempre la respuesta es siempre la misma. Varios pequeños funcionando bien, unidos entre ellos, es exactamente igual que uno grande. ¿Vale? Es el primer punto. Por supuesto que no es rentable para uno pequeñito el solo, que tiene 3.000 metros de viña en la Ribera Sacra, allí a orilla del río, que tiene que ir con la lancha para cuidar sus viñas. Pero si él se junta y junta todas las 10, 15 hectáreas de viña que hay de 20 propietarios en todo un paraje y deciden que todos se les dé un tratamiento a la vez, que todos lo van a necesitar a la vez, es perfectamente válido. No es rentable, por supuesto, ir a dar un tratamiento a 3.000, 5.000 metros de viña en un sitio allí muy alejado. Pero es lo de siempre. Varios pequeños funcionando unidos y bien, funcionan y valen exactamente igual que uno grande. Mi respuesta es sí. Vale, si hay ya una última pregunta, tanto aquí en sala como aquí en Zoom, de voz, que sea muy corta, por favor, muy breve o por escrito. Bueno, vemos aquí que pone desde el CFA de Montfort, difundiremos el uso de estas nuevas tecnologías desconocidas para mucha gente del mundo rural. Y gracias a vosotros todos por asistir. Alguna preguntita más, si no, pues vamos ya a concluir básicamente los ponentes, luego cerraremos, pero bueno, si queréis apuntar algo así muy rápido, por favor, ahora, tanto David como Vicente, por favor. Despedirnos, daros las gracias a todos, de verdad muy entretenido, a los asistentes pues, también, sobre todo, por el esfuerzo de venir. Creo que ahora nos toca. Gracias Ramón, muchas gracias Ramón, de verdad. Y yo reitero el agradecimiento a la Fundación Roberto Rivas, de verdad. No sé, le cogí cariño y estamos aquí por ello. Por las personas realmente que sí, nos juntamos, porque sí. Bueno, de hecho está presente en Alba también. Alguna hay por ahí. Bueno, no vamos a simplemente gracias a todos por asistir y si tenéis alguna duda o algo en lo que os podamos aportar o tenéis la página web o si no también os puedo dejar un correo electrónico y o si no incluso por LinkedIn también es un contacto directo, David Blanco o Venus Soluciones Agroforestales. Bueno,
tenemos diferentes vías por las que poder comunicarnos. Entonces, nada, simplemente muchísimas gracias a todos. Seguiremos intentando mejorar y pues esperamos que os haya sido de interés. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias y como siempre, nada, despediremos. Sabéis que están ahí los enlaces, tanto para conectar con ellos como con nosotros aquí en Vigo. Y después esto será subido a las redes, el vídeo, con lo cual podéis volver a verlo, revisar, comentar. Y como siempre decimos aquí, bueno, muchísimas gracias por asistir y nos vemos en persona, en el rural, en las urbes, en los bares, en las tabernas y en las redes. Nos vemos. Hasta siempre.